a Dios. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Ok. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Am, ahí me, ahí me, ahí me gusta. Yo no sé si usted lee la palabra. ¿Cuántos de ustedes? No sé. Quizás una pregunta, pues no sé, la voy a hacer y la bendiciones, familia. La voy a hacer y quién sabe si le abra el sentido a alguien, ¿no? Si no lo está haciendo de esta forma. Pero cuando usted lee la Biblia, cuando usted abre la Biblia o la enciende, ¿verdad? Porque hoy día lo mismo la enciende que la abre. La abre porque quiere que Dios le hable o la abre porque quiere conocer más a Dios. Una pregunta no la tiene que contestar, pero se la puede contestar usted. Sí, ¿verdad? Porque entiendo que uno a través de los años pues ha pastoreado tanta gente y la mayoría de la gente abre la Biblia para que Dios les hable. No está mal, no está incorrecto, no me malentienda. Pero, ¿qué tal si yo les reto como pastor, como maestro y les diría, cambie esa forma de pensar y mejor abra la Biblia, léala, estúdiela, escuche bien, estúdiela, escudriñela, porque al estudiarla y escudriñarla, usted lo que está es desarrollando un conocimiento más vasto, más pleno de quién es Dios. No es lo mismo que Dios te hable y que tú recibas pues lo que te habló en ese momento, a que llegues al punto de conocerle, saber cuál va a ser su actitud, su reacción, su comportamiento, ¿qué más puedo decir? Su respuesta al desarrollar ese tipo de relación, pues vas a tener la seguridad de que la respuesta va a estar en el sí y en el amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Okay? ¿Le ministró eso ya? ¿De veras que sí? ¿Vio la diferencia ya? Tremendo, ok, poderoso. Porque cuando claro, hay momentos que yo abro la Biblia porque necesito escuchar la voz de Dios. No hay nada mejor que abrir la Biblia en vez de estar esperando por un profeta que te hable, ¿verdad? Sí, hay gente que, bueno, la gente se pasan de congreso en congreso y de actividad en actividad esperando que venga un hombre a darle una palabra a uno que sabrá Dios de dónde vino esa palabra, porque hoy día pues ya usted sabe, ¿no? Pero cuando uno abre la Biblia hay momentos donde yo la abro buscando sí, que Dios me hable, pero la mayoría de las veces cuando la abro es porque quiero conocerle más. Y eso es lo que hace la diferencia. Conforme a tu apetito es lo que vas a encontrar en el plato. Lo repito, conforme a tu apetito es lo que vas a encontrar en el plato. Y si tienes buen apetito, tienes hambre, te garantizo que vas a encontrar mucho más de lo que tú esperabas. Amén. Y lo bueno de eso es que cuando se levanta o se para alguien a enseñar, a usted le va a hacer más sentido lo que está escuchando o le va a llevar a ampliar su conocimiento y su entendimiento de la palabra. Eso es rico, ¿verdad? Tremendo. Ok, bueno. Vamos a Romanos 10 y vamos a leer, como dije, me gusta desmenuzar la palabra así por capítulo, más que nada, porque yo le puedo traer versículos de diferentes escrituras para confirmar algo de cierta forma, pero cuando uno lee una carta, la carta siempre es buena leerla completa, ¿verdad? Sí, que no me dejen a mitad de lo que estaba tratando de expresar el escritor. Ok, entonces vamos al verso 1 en adelante, Romanos 10. ¿Listo? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vamos a agarrar esos primeros 4 versículos. Está hablando Pablo a los romanos, hablándole acerca de Israel. Pero Pablo, recuerden que Pablo era un filósofo. ¿Cuántos saben eso? Pablo era un hombre él era bien poeta, bien filósofo, era un estudioso. Entonces tenía una forma peculiar de escribir
o de expresar, que en muchas ocasiones pues había personas que no le entendían mucho, ¿verdad? El mismo Pedro, pues Pedro no tenía la misma educación que tenía Pablo y por eso Pedro hasta cierto punto no podía entender muchas de las enseñanzas de Pablo. No tenía nada que ver con que Pablo estaba soltando algo muy difícil. Era que Pedro quizás no tenía la capacidad de poder entender ciertas cosas que Pablo expresaba. Y eso está bien. ¿Lo entendió? ¿Ok? Entonces, él está diciendo aquí, porque yo les doy testimonio, el verso 2, de que los israelitas tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, ¿ok? Cuando dice conforme a ciencia está hablando, pero no conforme a conocimiento. En otras palabras, porque mira la próxima palabra que pone, porque ignorando, ¿ok? Porque ignorando. Cuando hay ignorancia es porque no hay ¿qué? Conocimiento, ¿ok? Ve el juego de palabras, ¿ok? Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Qué era lo que ellos ignoraban? La justicia de Dios. Y eso todavía ocurre hoy día, amado. Muchos ignoran la justicia de Dios. Y procurando establecer la suya propia. A ver si usted entendió eso. Me voy bien suavecito hoy. Queriendo establecer la de ellos propios. En otras palabras, ¿ah? La ley. Sí. Creo que la semana pasada fue que puse algo de denominación. Tu denominación. ¿Y qué fue lo otro? Son dos palabras clave, Padre. Y tu doctrina. Tu denominación y tu doctrina. A ver si me acuerdo. Bendito Dios. No deben ser lo que guíen tu vida, sino el Espíritu Santo. Eso fue, por ahí. Tu denominación y tu doctrina no deben ser tu guía, sino el Espíritu, sino tu relación con Dios. Eso, tu relación con Jesús. O tu conocimiento de Jesús. Porque hay gente que se meten tan de fuerte en su conocimiento de lo que es la sana doctrina. Mire, no hay sana doctrina excepto Cristo. A mí no me... O sea, usted puede decir cuál es la doctrina suya, cuáles son sus pensamientos, cuál es su análisis de todo, pero no hay sana doctrina excepto Cristo. La sana doctrina es Cristo, punto, y se acabó, ¿verdad que sí? Sí, cómo no, el micrófono. Corran con el micrófono, por favor. En este pasaje bíblico se habla sobre la justicia de Dios. Y hay un contraste aquí porque ellos querían ser justificados a través de la ley y no a través de la justicia que hizo Dios a través de Jesucristo, que es la de la fe. Ajá. ¿Qué contraste? Estás en Cristo, estás justificado. Estás en la ley, no estás justificado. Porque ahí la ley no fue creada para salvarlos a ellos. Fue creada para señalarles sus pecados, pero les faltaba la gracia, la justicia de Dios para entonces poder estar en ser justificado. O sea, querían meterle a los romanos que tenían que guardar la ley para entonces poder ser justificados. Y hay un contraste muy grande, porque la gracia es la única la que nos puede justificar, salvar, separar para Él. Poderoso. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y sabe que mientras el hermano Ángel está hablando, yo estoy pensando, la mente me está corriendo, y pienso en pues no sé, un recién llegado, un recién convertido al Evangelio. Y porque yo llevo tantos años en el Evangelio, la gente tiende a medir. Pues el pastor es más que este hombre porque este hombre acaba de comenzar. No, bajo la gracia somos los dos iguales. Que él no tenga cierto conocimiento, y esos son otros 20 pesos. ¿Se entendió?
que él no tenga, que esa persona no tenga ciertas capacidades de lo que es la iluminación, la revelación, etcétera, etcétera, pues ok, lo entendemos, pero en cuanto a la gracia, los dos somos iguales. No hay, Dios no da su espíritu por medida y menos la salvación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ellos tuvieron problemas. Porque el detalle de la ley, hermano Ángel, y iglesia y hermanos que nos están viendo, es que el que cumple con la ley, que logra cumplir con la ley por un momento nada más, ¿ok? Porque, y lo va a ver en la Escritura, que de alguna forma u otra le vamos a faltar a la ley, punto y se acabó, ¿ok? Por más que trates de cumplirla, ya estando en la carne, eso nada más te dice, no la cumpliste, porque estás en la carne, estás en lo natural, mientras estés vivo. Me fui, a ver si aterrizo. Entonces, el querer justificarnos por la ley, lo que está haciendo es que queremos jactarnos, o se quieren jactar de que son más grandes que tú. Mira mi santidad, la tuya no está a la par con la mía. Qué tremendo. Cuando la realidad es que nosotros somos santos porque Él es santo. No porque nosotros somos santos, sino porque Él es santo y nosotros le recibimos y nos santificó. La ley, en cambio, te santifica si la cumple, pero por cuanto, y lo va a ver por la Escritura, por cuanto no vas a poder vivir por ella, tú mismo te estás condenando. Bueno, me adelanté, pero vamos a darle. Poderoso, sí. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, mire qué tremendo. ¿El qué? El fin. O sea, el fin. Y algo que tiene fin es ¿qué? Serafín con fin, ¿verdad? O serafín sin fin. Se petateó. Hasta ahí llegó. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia, mire esto, amado, para justificar a todo aquel que cree. Qué tremendo, amado, que la gente no se quiere meter en la mente que la palabra dice que lo único que tiene que hacer la gente es creer. En la ley tienes que hacer. En la gracia lo único que tienes que hacer es creer que alguien la cumplió por ti. ¿Estamos claros? Me interrumpe si hay alguna nota online. Ok. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe. Aquí esto se va a poner bien bueno ahora, amado. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Oiga bien. El hombre que guarde, o sea, que observe la ley, tiene que vivir por ellas. ¿Qué está diciendo Moisés aquí? Oh, perdón, Pablo aquí. El hombre que haga estas cosas, hablando de la ley, porque la justicia, oiga bien, lo repito, porque de la justicia que es por la ley, Moisés, la justicia que es por la ley, no la justicia por la gracia, no la justicia por la gracia, sino la que es por la ley. Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. No dice que vivirá por ellas, hablando de la ley, sino que vivirá por ellas, hablando plural. En otras palabras, tiene que vivir cumpliéndolas. Si no las cumple, ¿qué es lo contrario a vivir? Tienes que vivir por ellas. Y si no las cumple, uno mismo se está maldiciendo, ¿verdad? ¿Está claro? Pero la justicia, que es por la fe, dice así. Aquí se va a resbalar unos cuantos, amados, de allá, de por allá. Sí. ¿Quién subirá al cielo? Me voy a sentar aquí 2 minutos. ¿Usted ha estado en un velorio donde se murió hermano Pancho?
Y empieza la gente, se habrá ido con el Señor. Sí, estará en el purgatorio. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo, amado? ¿Verdad que eso sucede? Alguien le predicó el evangelio antes que se muriera. Y empieza la gente a analizar si se fue, si no se fue, si llegó, si no llegó, si está entre medio o si está en el seno de Abraham o en la presencia de Dios. Empieza la gente a pugilatearse con todo eso. Yo me alegro con los que conmigo salieron a las 5 de la casa. Sí. Aquí estamos, amados, somos gente libre. Oiga bien. Pero la justicia, lo voy a repetir antes de salir a las 5 de la casa. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Vamos, amado, yo creo que la mayoría de nosotros venimos de ese mundo. Donde se sentaba la hermanita a chismear con la otra. Ay, yo me acuerdo cuando ese hermanito hizo esto. Yo espero que se haya arrepentido antes de que se haya muerto. Que seguramente está. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. En otras palabras, la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón. Eso es lo que está diciendo Pablo. No digas en tu corazón quién va a subir o quién va a bajar. Porque la justicia de la gracia, de la fe, es una caja de sorpresa. ¿Es this good or is this good? Mas, ¿qué dice? Verso 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Lo voy a repetir. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de tu boca. En otras palabras, mire, amado, en el último suspiro, usted no sabe lo que va a pasar. Está cerca de la boca de todos. Alguien hizo un vídeo tremendo en estos días que me ministró de una forma tan poderosa, un morenito él, que le preguntaron, ¿por qué un Dios tan bueno envía tanta gente, va a enviar tanta gente al infierno? ¿Por qué un Dios que ama va a enviar tanta gente al infierno? A lo que este morenito le contestó y le dijo, Dios no envía a nadie al infierno. Por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente decide a dónde quieren ir. Nosotros no podemos decidir quién va para dónde. Entonces, Dios es tan Dios, amado. El Dios que yo conozco, el Dios que yo predico, el Dios que yo creo, es tan Dios que en el último, Él te da ese último momento de suspiro para que diga, Dios mío. Ya, se acabó. Por eso la Biblia habla de galardones. Porque los que estamos haciendo las cosas que estamos haciendo hoy día, sabemos que allí en el cielo va a haber galardones. Pero eso no es que va a haber posiciones, sino que todos vamos a ser salvos. Claro, todos los que confiesen que Jesucristo es el Señor. Y unos van a tener galardones y otros no van a tener galardones, pero todos van a ser salvos. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Los galardones o la salvación? Claro. Tremendo, ¿verdad? Ok. Y esta palabra de fe que predicamos, que si confesáremos con tu boca, o que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Mire qué fácil es esto, amado. Mario, ¿quién complicó esto? Los doctores, los doctorados, los bachilleratos. Sí, los estudiosos. Se metieron tan profundo a estudiar y de repente ellos se creen como que son dioses porque tienen unos certificados y unos diplomas y ellos pueden determinar y decidir cómo es que Dios opera, cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios analiza la salvación. Mire, si Dios fuera ese tipo de Dios, ¿usted cree que Él va a dar a su único hijo para después analizar quién va y quién no va? Mario. No, y que Pablo le estaba diciendo en esta carta a los romanos, que era para el pueblo judío también. Ajá. Él les estaba diciendo precisamente cuando estábamos leyendo ahí que no pienses en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo. Lo que estaba diciendo es, ya Él estuvo en medio nuestro. ¿Mm? ¿O quién bajará al abismo para hacer subir a Cristo? Es que ya Él está en su trono de gloria. O sea, se lo dijo bien claro. Ni lo piensen, porque ya Él estuvo en medio nuestro, descendió y ahora está en un trono de gloria, a la diestra del Padre. Poderoso. O sea, lo que están diciendo es que no lo tiene que volver a hacer. No, Ya está. está hecho. Qué grandeza. Uh-huh. Poderoso, poderoso. Complicaron el evangelio, amado. Mire, repitámosle. Que si confesares con tu boca. Creyeres en tu Sí. Time out. Yeah. Check. 1, 2. Ok. Bueno, regresé. Ahí estoy. Regresó. Ok. No, hay que cambiarle la pila. Sí, ya cuando eso pase es la pila. Ok. Estamos en vivo, tranquilo. Repito, para beneficio por si no se escuchó. Complicaron esto, amado. Mire qué sencillo. Dice el verso 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que... Déjeme ponerlo en perspectiva. Esta es la palabra de fe que se supone que se esté predicando. Lo repito. Esta es la palabra de fe que se supone que se esté predicando. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. No es que si ayunaste 100 días, ni dejaste de comer por 40. No, un momento. Todo eso son prácticas que para el beneficio de uno. Porque eso no te va a salvar más. Hello. Oh, yo tengo que repetir eso. Espérate, eso hay que repetirlo. El mero hecho de que hagas ciertos ejercicios espirituales son para tu beneficio, no para que tu salvación sea más grande. Uy, que yo acabo de soltar. Porque hay quienes creen que porque estas cosas hacen, se sienten como que más superior, porque tienen una conexión más íntima con... Un momento, espérate un momento, tranquilo. Cuando ayunas, que sea porque tú tienes hambre de Dios. Que cuando oras, que sea porque tienes deseo de hablar con Dios y escuchar a Dios. Que cuando lees la palabra es porque tienes deseos de conocer más a Dios. Nunca te creas que es porque quieres ser más grande que otros. Un peligro. Porque lo sencillo del Evangelio es, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ya, se acabó. Eres salvo. Esto es bien fácil, amado. Porque con el corazón, verso 10, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues, ¿qué dice la Escritura? O pues la Escritura dice, pero todo aquel que en él creyere, no
será avergonzado. Bien sencillo, amado. A la vez que tú crees, tranquilo, el hombre te quiere avergonzar, pero tú no vas a ser avergonzado. Ya eres salvo. Mire, porque mire qué tremendo como Pablo lo pone, en el orden que lo pone. Mire lo que dice. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia. Aquí está lo que yo les acabo de decir. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Usted tiene que entender la historia. Los judíos siempre se creían y a la fecha de hoy se creen superiores. No es lo mismo que pasa con nuestros hermanos, nuestros queridos hermanos legalistas. Porque ellos creen que son superiores, no sabiendo que quien murió por ellos y por nosotros fue el mismo, para darnos la misma salvación, para dárnosla por medio de la misma condición. No fue diferente para el judío ni tampoco para el griego. Por eso dice, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está poderoso esto, ¿verdad? Aquí está, amado, mira ustedes, los evangelistas, los que les gusta evangelizar al mundo, los que saben que Dios les ha llamado, incluyendo mi persona, porque se supone que ese es el mandato principal, amado. El orden principal es ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. Y mira qué tremendo dice, y el que creyere será salvo. Sí, micrófono. Que precisamente ese era el versículo que usamos cuando comencé en el Evangelio con el grupo de personas con la que yo acompañaba realmente. Este versículo de Romanos 10, 9 y 10. Solamente eso. Y es poderoso. Y ahí se concentra todo. Todo aquel dice, si crees en tu corazón, lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Es todo. Sencillo. Sencillo. Y después de ese principio, entonces comienza el proceso de discipular. Y el discipular, oiga bien, no es discipularlos para que sean una cultura como la mía, me refiero a lo natural, es para que desarrollemos el conocimiento pleno del que nos salvó. Pero ¿qué sucede, amado? Que empieza aquel a la cultura de la paternidad, aquel a la cultura de la prosperidad, aquel con la cultura de yo no sé qué, aquel con la otra, y entonces empiezan las congregaciones a tener diferentes culturas menos a Cristo. Por eso hay tanta diferencia entre congregaciones. Entonces la gente va buscando van como que de tienda en tienda buscando a ver cuál es la ropa que les sirve a ellos, a ver cuál es el calzado que mejor le cabe, a ver cuál es el lugar donde mejor se sientan. Cuando la realidad es que todos debemos procurar conocer a Cristo y ser discipulados para conocer a Cristo. Bueno, es que lo va a ver, en este mismo capítulo está todo, amado. Es que este capítulo está violento. Ya, mire. Sí, micrófono. Es bien relevante. Ajá. Y es el poder de la confesión. Tremendo. Cuando se confiesa, eso es poder. Es poder porque está declarando la verdad más grande que el ser humano ha recibido. Poderoso. Y es recibir al Señor Jesucristo como su Señor, que significa dueño absoluto. Come on. Él es mi dueño absoluto. Yo lo confieso por mi boca. Poderoso. Que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador. Y al expresarlo,
expresa un poder sobrenatural sobre todo los que Jesucristo venció en la cruz. Amén. Está declarando una verdad bien grande. Jesucristo fue aquel que venció a todos los principados, a todas las potestades para alcanzar yo esa salvación tan grande. Poderoso. Sí, amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor por esa. Claro que sí. Yes. Pero mira qué tremendo, amado. Es que este capítulo se pone violento, se pone súper chévere. ¿Ok? Mira lo que dice el verso 14. Bueno, vamos al 13 otra vez para que lo vea. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Se acuerdan que le dije? Porque no hay griego ni judío, ¿verdad? Porque todo el que confiese, todo el que cree, todo, no será avergonzado. Pero mire dónde se mete el 14. Es que tenemos un problema. Pablo está diciendo es que tenemos un problema. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Problema es que no están hablando de esto en las iglesias. Están más preocupados en saldar los edificios, están más preocupados en llenar los edificios, están más preocupados en ser la iglesia más grande de la ciudad en cuanto a número, pero no están preocupados en ganar, en enseñarle a la gente la importancia de ser salvo, de confesar a Cristo. ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Sin haber quien les predique, perdón. Pablo está hablando de un problema serio aquí. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, Pablo está viendo aquí un problema. Está diciendo, es que no hay gente que esté predicando esto. Él no está diciendo otra cosa. Pablo lo que está declarando aquí es, si es tan sencillo, mire lo sencillo que es la salvación, porque ya uno pagó el precio. Your price was paid. You don't have to pay it again. But there's nobody that is preaching this. Eso es lo que Pablo está diciendo en los Romanos. ¿Dónde está la gente que se supone que esté predicando esto? Yo creo, amado, que estamos viviendo en unos tiempos. Por eso en esta casa se habla tanto de la gracia. Y de repente yo estoy buscando, Señor, dame la palabra para este domingo, Señor, dame la palabra para tal, dame la palabra, ¿qué es lo que tú quieres? Y de repente cuando busco, digo, pero ven acá, Señor, que pues si esto es lo mismo, y me dice, vas a predicar lo mismo hasta que yo te diga. Y cuando me voy 10 años atrás y veo de comentarios o ¿cómo se llama? Los escritos que ponemos, o prédica, digo, oh my God, si nosotros llevamos 20 años predicando esto. Y la gente se le hace tan difícil entenderlo, porque están tan contaminados con ley, con juicio. Amén. Mira qué tremendo, amado. Continúo. Déjeme volver a leer el 14 y el 15 para continuar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Wow, qué lindo los pies de nosotros, amado. Vamos. ¿Usted está escuchando? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian la paz. Mira, todo va a estar bien. No, pero que, no, tranquilo, es que ya alguien pagó el precio por ti, no te preocupes. Ay, es que en esa iglesia le permiten a la gente pecar. No, es que, perdóname, pero es que ya alguien pagó el precio. El Espíritu Santo va a dirigir a cada cual. Es que el pastor no es policía, el pastor es un líder que lo que hace es enseñándole a la gente cómo caminar bajo la gracia. Y si cometiste un desenfoque, vuelve a alinearte. Pero no te vamos a poner en disciplina. No te vamos a sentar, no te vamos a excomulgar, no te vamos a quitar las credenciales. Hello.
Recuerdo un muchachito llamado Pedro, pescador, que negó al maestro y hasta con maldición lo negó. Lo abandonó estando el maestro en la cruz. Y dice la palabra que unos días después, pero ella se había arrepentido porque lloró amargamente. Y unos días después predicó una clase de prédica que solamente contando varones eran 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Todavía yo no he visto a alguien que se haya levantado así, ¿sabe? Porque lo que le habló fue de, yo lo conozco. Yo lo negué, pero yo lo conozco. Yo lo negué, pero él hizo esto. Yo lo negué, pero él hizo aquello. Yo lo negué, pero él es el verdadero. Experiencia poderosa. Yes. Quisiera hacer un comentario Adelante. referente a eso porque yo me preguntaba, hermosos son los pies. O sea, estamos hablando de confesar con la boca, de creer en el corazón. Pablo decía, ¿y cómo van a creer, cómo van a invocar a aquel que no han creído? Ajá. Pero termina diciendo, hermosos son los pies. ¿Qué tiene que ver los pies con la boca? Pero cuando yo me acuerdo, hay una canción que habla acerca de esto, pero cuando yo empecé a investigar, porque hay que hacerlo. Primero, nos están diciendo, nosotros no debemos quedarnos quietos. That's right. Vamos. Con los pies son los que caminamos. Muchos de nosotros no podríamos recibir esa exclamación de Pablo, hermosos son los pies. ¿Por qué? Porque estamos quietos. Sí, sí, amén. Porque Vamos. lo que tenemos lo estamos guardando para nosotros. Cuando Dios nos dio algo tan grande para compartirlo con los demás. Por lo tanto, nos está diciendo, vayan. Jesús le dijo a sus discípulos, por lo cual, vayan. Vayan y hagan discípulos. O sea, nos tenemos que movilizar. No podemos quedarnos callados. A donde nuestros pies nos guían, Aleluya. nuestra boca se debe abrir Come on. para hablar de esto. Poderoso. Pero es que no lo estamos haciendo, muchos no lo hacen. Por eso esa exclamación de Pablo era, qué hermosos son los pies de aquellos que van, que se mueven, no que están quietos, sino que se movilizan llevados por el Espíritu y abren su boca para decir, hay una gracia que ya nos salvó. Tremendo, Mario. No podemos quedarnos quietos. Tremendo, tremendo. Tú sabes, Mario, que me llega a mi corazón lo siguiente. Ay, pastor, ¿cuándo vamos a crecer? Cuando tú traigas gente. Pastor, ¿cuándo vamos a llenar? Y nos toca a todos. Pastor, ¿cuándo vamos a llenar el edificio? Cuando usted lo llene. Cuando usted invite a alguien. Es que creemos que se va a llenar por obra el Espíritu Santo. Y sí, no me malentienda. El Espíritu Santo ha traído gente aquí. Y el Espíritu Santo los va a seguir trayendo, pero si usted y yo no le predicamos, la gente no va a llegar. Sí. Unos años atrás, ¿no? Aquello me como que ardía dentro de mí. Y yo me recuerdo pues que se oraba, oiga esto, se oraba para que el Señor trajera a la gente a la iglesia. Y entonces pasaba el tiempo y a la final se mete uno un fueguito por dentro que uno no se puede callar. Y dice, bueno, la gente va a llegar aquí al templo cuando nosotros vayamos y llevemos el evangelio. Eso fue en New Jersey. Hay una avenida ya grande que se llama Elizabeth Avenue. Ajá. O North Broad Street. Ajá. Pues ahí eso se pasa lleno de gente. Los chinitos en la esquina. Ahí están las almas. Conozco la calle. Tenemos que tirarnos a evangelizar. Ajá. Pero no que poner a la iglesia a orar y que para que la gente llegue a la iglesia. Eso no es así. Es evangelizar. Es llevarle la palabra. Y me recuerdo el primer pastor mío era
no sabía pronunciar muchas palabras bien en el español, pero lo primero que nos decía, vamos a orar, pero vamos a salir este sábado a visitar. Poderoso. Y se tiraba un grupo grande a evangelizar, a ir por las casas, tocando puertas. Dice, ¿cómo van a creer? Ese fue el verso que tuve que decirlo, aunque me dijeran lo que me dijeran. Pero ¿cómo van a creer si no se les evangeliza, si no se les lleva la palabra? Si la fe viene por el oír la palabra. Y nosotros ya hemos sido enviados para evangelizar. Y la gente está esperando que los llame. No, ya tú fuiste llamado. Sí. De hecho, hermano Ángel, tremendo lo que está comentando. Hoy día se ha levantado una ola de hombres queriendo ser apóstoles. Pero es para pleitesía, para reconocimiento, Nosotros somos apóstoles. Esta casa es apostólica. Porque la palabra apóstol, que viene de apostolos, quiere decir enviados. Entonces nosotros fuimos apostolados, enviados a predicar estas buenas nuevas. Tan sencillo. Así que sí, esta casa es una casa apostólica. Sí, tenemos a un apóstol pero un momentito, nosotros todos somos apóstoles. Que quede claro. ¿Ve qué clase de responsabilidad le acaba de caer a usted sobre los hombros? Porque es que el pueblo de Dios no puede ser tipo guagua o bus. Tiene que ser tipo barco. Todo el mundo trabaja. Todo el mundo labora. Es que a eso iba yo, porque el comentario del hermano Ángel fue muy bueno. Ajá. Nosotros orábamos antes así, acuérdense, y muchos lo hicieron. Señor, Señor, manda, Señor, Sí. porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y entonces no nos preguntamos, ¿y cuándo te vas a convertir en un obrero? Vamos, para que ya sean más los obreros que la Pégate el mies. micrófono más, pégatelo más, que te escuche. Así es. Yo creo que sí. Sí, ¿Ah? sí. La mies es mucha y los obreros pocos. Ajá. Y de ahí no pasábamos, Tremendo. porque no nos convertíamos en obreros para reducir la mies. Wow, tremendo, Sarita. Tremendo. Sí, Mario. eso es muy cierto y Dios me ha dado la oportunidad de estar en evangelismo desde el comienzo, aún muy nueva, que no conocía. Siempre ha sido una pasión. Ujú. Y la gente, eso es una excusa. Hay que orar para que el Señor, como usted dice, sin que haya malentendimiento de lo que estamos diciendo, el Espíritu Santo obra y nos usa. Pero dice mi esposo muy claramente, cuando nos vamos a convertir en obreros, es una excusa de decir, nada más vamos a orar, porque claro, yo oro desde aquí, desde mi casa, no tengo que hacer nada. Y cuando vas a empezar a mover los pies, cuando vas a empezar a invitar a tus amigos, compañeros de trabajo, That's right. no hay excusa. That's right. Todos estamos llamados. Poderoso. Wow. Tremendo. Denle un fuerte aplauso al Señor, amado. Esto está más sabroso, más delicioso, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Bueno. Ok. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas. Mire esto, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, oiga bien, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es esto. Oiga bien, ¿está listo? ¿Quién ha creído? Oiga bien, no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El problema es que cuando no estamos hablando de la palabra, la fe nunca va a llegar. ¡Chum! Cuando se predican otras estrategias, la gente no va a creer a nuestro anuncio. Oiga a la gente allá afuera. No, ¿para qué yo voy para ese lugar? Si esa gente, no, pero ¿para qué yo voy para...? Pero cuando usted le está hablando lo que la palabra ha dicho de ellos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, por lo que está escrito. No le hable otra cosa que no sea que está escrito. Es lo único que va a poder crecerles la fe. Si está escrito, escrito está. Es lo único que va a cambiar a la gente, amado, lo que está escrito. Amén. Pero no digo, pero digo, no han oído, antes bien,
Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Esto se pone mejor, amado. Con pueblo insensato os provocaría ira. Está hablando ahora de nosotros, ¿verdad? E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Oiga bien, amado, hay un mundo allá afuera de gentiles, de gente no judía, que ustedes los conocen. Gente que no conocen el Torah, ni conocen el Pentateuco, ni conocen los libros de la ley. Ellos no conocen nada, pero si usted le aplica gracia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Yo le garantizo a usted, amado, que la gente va a llegar porque va a llegar. Cuando usted le diga a alguien, tú eres salvo por gracia, no, pero que yo soy adúltero, es que tú eres salvo por gracia. Lo que tienes que hacer es confesar a tu Señor, a Cristo como tu Señor y Salvador y dejar ese pecado, dejar esa costumbre, soltarla porque ya esa no puede ser más tu Señor. Somebody has to take over becoming your Lord. Acuérdate que todo lo que te domina, todo lo que es adicción, todo lo que está por encima de es tu Señor. Pues hoy vas a cambiar a ese Señor por el Señor que te dio la salvación y vida eterna. Pero ¿quién va a creer si no hay quien se lo predique? Amado, a través de los años yo he visto gente ser transformada. Puedo decir esto abiertamente aquí. Quizás hoy día todavía somos una iglesia, para algunos, pues no muy grande, para Dios la más grande. Porque Dios no mira números. Pero a través de los años, Dios nos ha dado el privilegio a mi esposa y a mí de ministrarle a tanta gente y con la palabra transformarles. Yo he tenido conversaciones con islámicos, con ismaelitas, que al final de la conversación me dice, si todos los cristianos hablaran lo que tú hablas, nosotros también seríamos cristianos. Porque esto no es una competencia, esto es una vivencia. Cuando tú le puedes hablarle a la gente transparentemente, el domingo aquí que hubo un mover tan poderoso, el primero que dice transparentemente es el pastor. Mire, todos los días a mí me tienen que cambiar el pañal. Todos los días el pastor tiene que ir delante de la presencia de Dios y decirle gracias a Dios por tu gracia, tu misericordia. Pero hay quienes se presentan delante de todo el mundo como que ellos, no, un hombre intachable, un hombre. No, mire, seamos transparentes con la gente. Pablo fue transparente con la gente. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un matón. Pablo mandaba apedrear. Pablo daba órdenes. Pablo perseguía. Pero cuando se convierte en el encuentro que tuvo con Cristo, su vocabulario cambió, su personalidad cambió, sus acciones cambiaron. Le costó un tiempo que la gente todavía le tenía miedo. Pero ya cuando entendieron que el cambio fue real, hoy día se habla más de Pablo que del mismo Cristo. Y Cristo no está celoso por eso. Porque Pablo no está hablando de Pablo. El problema es que la gente habla de Pablo. Pablo está hablando de la gracia. Si entendiéramos que Pablo está hablando de Cristo, punto y se acabó, lo entendiéramos más claro. Entonces, dice, un pueblo que no era pueblo, ahora es mi pueblo. De gloria a Dios por eso, amado. Un pueblo que no era el pueblo, ahora son mi pueblo. Y el pueblo de Israel se levanta en celo porque ellos creían que ellos eran los únicos. Pero a Dios le ha dado placer en decir, por cuanto ustedes nos recibieron, se lo voy a dar a los que los recibieron. Y como dijimos la semana pasada, y a estos que los recibieron nos dio ¿qué? Potestad. Potestad. Y potestad es algo legal, amado, que usted lo entienda. It's a legal right. It's a legal right. Hoy día nosotros tenemos los nietecitos, que de hecho estábamos en
en el cumpleaños del más pequeño, que no son sangre de mi hijo menor. Pero hoy día ellos tienen el apellido nuestro. Ellos tienen potestad de ser llamados hijos de Natanael Colón. Ellos tienen la potestad de que dicen, ahí llegó Lelo y Lela. ¿Está entendiendo, amado? Cuando vienen esos dos muchachitos bellos, hermosos, preciosos, Lelo, Lela. Que si se derrite uno. Porque recibieron potestad de ser llamados hijos. Cuando usted entiende eso, amado, Padre amado, es poderoso. Pero acerca de Israel, verso último y termino, dice, todo el día, esto está poderoso, amado. Mire qué tremendo está esto y los religiosos no pueden entender esto, amado. La gente que no tienen esta revelación no lo entienden. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, que a la fecha de hoy, ¿ustedes siguen siendo mi pueblo? ¿Quién entiende a Dios, amado? Y ellos allá peleando, esperando que el Mesías llegue. Y el Mesías dice, tranquilo, yo estoy aquí hace rato, ya mismo ustedes se van a dar cuenta. Porque con todo lo que esa gente han negado, lo que han negado, es para que Dios hubiera permitido que hubieran desaparecido del mapa. Sin embargo, Dios dice, no, que mi mano todavía está extendida. Porque ustedes siguen siendo con quien yo hice pacto. Y el pueblo con quien hice pacto antes de la ley, aquí los tengo ya, también salvo. Por eso es que no hay ni judío, ni tampoco hay griego. Ni libre, ni esclavo. Todos son hijos. Amado, qué poderoso es esto. ¿Qué hacemos con una palabra como esta? Hablársela al mundo, amado. Preséntesele a la gente tal como usted es. Mire, yo he evangelizado en lugares que ustedes no tienen ni idea donde nosotros hemos evangelizado. Y ahí nos ha puesto Dios a evangelizar. En momentos que solamente Dios sabe. Pero damos gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Gloria.